Bueno, padre, nuevamente. el tema que nos trae hoy son los ángeles que parece que estuvieran de moda, ¿no? Los ángeles buenos y malos y cómo podemos saber que realmente existen. Sí, cómo no. Después que empezó ese fenómeno llamado New Age, la nueva era, se empezó a divulgar mucho la conversación e incluso la comercialización de todo tipo de materiales sobre la existencia de ángeles. Incluso hay personas que se declaran angelólogos o angelólogas y cosas por el estilo, ¿no? Pero hablan de un modo, digamos, que no corresponde al lenguaje cristiano. Y es un poco penoso tener siempre que a veces dividir aguas y separar las cosas, pero los cristianos hablamos sobre los ángeles de un modo en que la gente New Age no habla, ¿verdad? Y al revés, no coincidimos en muchos temas. Uno de ellos es que nosotros normalmente no tratamos de buscar contactos o presencias o fabricar experiencias o emociones medio sorprendentes o tener a cada rato visiones de ángeles. Nosotros lo que aceptamos es que existen. Y luego sabemos vivamente que intervienen en la vida de los hombres, pero para guiarnos en nuestro camino a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que existen? Esto, como lo dice muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, a la que yo me remito siempre con tanta frecuencia, ¿no?, es una cuestión de fe. Miren cómo dice el punto 328 del Catecismo. La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición católica. Es decir, en la Escritura está clara su existencia, y como la Escritura es palabra de Dios, a nosotros nos basta con ese dato, pero además la unanimidad de la tradición de la Iglesia, que nunca ha habido duda sobre su existencia, ¿verdad? Ahora bien, son seres espirituales no corporales. En ese sentido se podría decir que no pertenecen a este mundo, porque en este mundo en el que vivimos todas las realidades tienen de alguna manera, nosotros también, teniendo alma, tenemos una realidad material, corporal, que a los materialistas los confunde tanto que les hace creer que somos solo materia y no disciernen esta enorme capacidad que nosotros tenemos de acomodar todo el mundo material a nuestras necesidades espirituales. Pero en fin, ellos no disciernen la existencia del espíritu en el hombre. Pero lo que nunca podríamos nosotros tener es contacto con un ser puramente espiritual que no tenga ninguna manifestación corporal por medios naturales. Que no lo podríamos ni ver, ni nada. Escuchar, ni nada. Entonces, nosotros sabemos su existencia por revelación divina, que luego de vez en cuando se han manifestado, sí se han manifestado. Pero cuando uno abre la Biblia, se encuentra con que Dios ha querido que de este tema no dudemos nunca. Del primer al último libro no hay uno solo que no hable de los ángeles. Si hay un tema que está revelado, Dios quiere que no tengamos la más mínima duda, es este. Miren, cuando uno empieza con el libro del Génesis, y nos encontramos con la expulsión de Adán y Eva. Lamentablemente, cómo terminó esa rebelión de la primera pareja humana contra Dios, que nosotros llamamos el pecado original, y fueron expulsados del paraíso terrenal, dice el capítulo 3 del Génesis, y habiendo Yahvé Dios expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén a querubines, para guardar el camino del árbol de la vida. Y es la primera vez que aparece el nombre de estas criaturas distintas que no son seres humanos. Después aparecen otros con nombre de arcángeles y otros serafines. Y así empiezan a aparecer nombres hebreos o incluso nombres anteriores a la lengua hebrea para designar a unas criaturas que son criaturas de Dios, que tienen misiones que Dios les da, pero que no pertenecen al mundo material. En general, a todos ellos los hemos llamado ángeles, tomando una palabra que es del griego. O sea, es bueno saber de dónde vienen las palabras. Miren qué bien lo explicaba, esto lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica, qué bien lo explicaba San Agustín cuando decía así: el nombre de ángel, en griego ángelos, de ahí viene, indica su oficio, porque ángelos quiere decir mensajero, no indica su naturaleza. Por eso, si me preguntas por su naturaleza, es decir, ¿qué es un ángel?, te diré que es un espíritu. Y si me preguntas qué hace, te diré que es un ángel, es decir, un mensajero de Dios. De modo que hay dos palabras para designarlos.
son espíritus, es decir, seres no materiales. En ese sentido estamos indicando su naturaleza. Si queremos indicar a qué se dedican a ser ángeles, ángelos, que son mensajeros, nuncios de parte de Dios que trabajan a favor de los hombres. Ahora bien, esta misión de dedicarse de alguna manera a participar en el gobierno de la creación está siempre en la Sagrada Escritura. Si nos fijamos, por ejemplo, en algún libro de los más antiguos, el libro del Génesis, que cuenta, por ejemplo, la historia de Lot, ¿se acuerdan? Cuando vivían en Sodoma y Gomorra, esos dos pueblos que estaban como especialmente alejados de la ley de Dios porque se dedicaban a la práctica masiva de los pecados contra la sexualidad bien ordenada. La homosexualidad había cundido masivamente y Dios decidió castigar a Sodoma y Gomorra. Y antes de castigarlos les envió a unos ángeles para avisarle a Lot que él y su familia se fueran de estos dos pueblos. Los habitantes de Sodoma pensaron que eran varones y los pidieron, los querían abusar. Y es un episodio bastante feo, ¿verdad?, desagradable, en el cual se ve que Dios no habla directamente con Lot, sino que se vale de estos ángeles que les dicen que salgan. Y que además tienen un poder enorme para no dejarse arrastrar por las fuerzas puramente humanas. Y efectivamente abandonan al pueblo, a Sodoma y Gomorra, y cae fuego del cielo. Cuando Abraham, que era el pariente de Lot, a su vez sufre esa prueba cuando ya era anciano, y Dios le pide que sacrifique a su único hijo, ¿se acuerdan? A Isaac, ¿no? En el momento en que va a descargar el puñal, fiándose de que Dios, si le manda tamaño horror, debe ser por algo, un ángel del Señor le detuvo la mano. O sea, intervino una de estas criaturas nuevamente. Todo el tiempo, en la Sagrada Escritura aparecen continuamente estos mensajeros de Dios, que intervienen de una manera u otra. Algunas historias, si alguno no ha leído el libro de Tobit, yo le aconsejaría que lo lea. Es muy lindo. Es una narración fantástica desde el punto de vista literario, pero al mismo tiempo nos enseña cómo en las necesidades grandes y pequeñas de la vida humana, Dios ha previsto que participen los ángeles. En este caso concreto, un arcángel, es decir, un ángel muy principal que interviene en la vida de esta familia y les ayuda a resolver problemas de matrimonio, problemas económicos, problemas de salud. Nosotros sabemos que Dios se vale de estos grandes mensajeros para que trabajen a favor de los hombres. Pero también la Sagrada Escritura dice que algunos de ellos se rebelaron contra Dios. Esto los New Age no lo hablan, no lo dicen. Hay ángeles caídos, ángeles malos, que llamamos demonios. Y sobre ellos también es necesario hablar para conocer el mensaje cristiano completo sobre lo que es esta realidad. Bueno, lástima, padre, que vamos a tener que hacer una pausa para esperar que nos continúe contando estas cosas. Sí, con mucho gusto. Bueno, padre, la cuestión era los ángeles caídos que se han rebelado contra Dios. Sí, estábamos hablando de que existen también, dentro de la doctrina cristiana, estas criaturas que son reales, participan en nuestro mundo y no se puede dudar de su existencia. Primero porque nos fiamos de la palabra de Dios, luego porque hay experiencias, la verdad, bastante tristes de su actividad, la actividad satánica o diabólica en el mundo. Y por eso los cristianos tenemos también ese ritual de exorcismos para combatir cuando intervienen de un modo muy agresivo en nuestras vidas. Pues miren cómo dice la Sagrada Escritura. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos lo revela con claridad. Existen ángeles buenos y existen ángeles malos. En el comienzo de este pasaje, el evangelista San Juan, que es el que está escribiendo el libro del Apocalipsis, por inspiración de Dios, nos cuenta primero de esta gran visión, una mujer vestida de sol, con 12 estrellas sobre la cabeza y que estaba como con la luna bajo sus pies, que es una manera, digamos, de representación tradicional que tenemos los católicos de la Virgen Santísima, coronada de estrellas, llena de luz y con la luna a sus pies.
Esta es una figura bíblica, no vayan a pensar que es una piedad que se le ocurrió a algunos por ahí en un momento de inspiración privada. Es una figura bíblica. Después de ver a esta mujer que está dando a luz a un ser misterioso que va a regir a las naciones con vara de hierro, es la madre del Mesías. Dice que delante de ella se colocó un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, que son los símbolos bíblicos de mucho poder. Y sobre su cabeza 7 coronas, o sea, más poder todavía, y con su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo, que en el lenguaje bíblico significa los ángeles. O sea, una tercera parte de los ángeles fueron arrastrados por este dragón. Como esta palabra dragón nos puede hacer pensar en la mitología, por ejemplo, de la China, y el baile del dragón que va serpenteando, y creer que es una cosa así fantasiosa, es bueno recordar que un poquito más adelante dice el mismo texto, el capítulo 12 del Apocalipsis, quién es este dragón o este ser tan misterioso y tan poderoso. Y dice así: se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. O sea que hay como 2 bandos. Miguel es el arcángel San Miguel. Y también el dragón y los ángeles suyos combatieron. Y no pudieron vencer y no hubo lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, que también se llama la serpiente antigua, es el nombre que se refiere al Génesis, también llamado Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Estos nombres, Diablo y Satanás, quieren decir adversario, enemigo y tentador. Son nombres de su oficio, digamos. Por naturaleza son espíritus, pero espíritus que se han rebelado contra Dios y que han sido expulsados del cielo, de la presencia de Dios. Y por dedicación, por trabajo, son Satanás y Diablo, son enemigos, son adversarios, tratan de ponernos obstáculos para caer en el camino a Dios. Y sigue diciendo el libro del Apocalipsis: y fue arrojado el demonio a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y viene este comentario: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo para hacer daño, para combatir contra los hijos de Dios. De modo que lo que dice San Pablo, nuestra batalla no es contra los poderes humanos, sino contra estos poderes que pueblan los aires, contra los espíritus de maldad. Hay que saber que la vida humana tiene un elemento invisible pero absolutamente real, que es la presencia diabólica de estos ángeles caídos, llenos de inteligencia. La gente más materialista cree que no existen, pero todos los grandes males que hay en el mundo tienen una explicación detrás de gran odio a Dios, y por odio a Dios, de odio a la criatura humana. Por eso también es bueno saber que Dios ha previsto que cada hombre tenga su propio ángel protector, porque entre los ángeles buenos, algunos tienen como oficio proteger a los hombres. De ahí sale el ángel de la guarda. Entonces. El ángel de la guarda, que es totalmente bíblico, evangélico. Miren, cuando el Señor está hablando, esto lo tomo del capítulo 18 de San Mateo, cuando el Señor está hablando de aquellas personas que enseñan a pecar a los niños, que es el gravísimo pecado de escándalo. Cuando una persona le dice a un niño o a una niña que no existe Dios, que es ridículo rezar, que mentir no es pecado, que la impureza no es un pecado, que se pueden cometer experiencias sexuales de este chico, con la excusa de darles educación sexual. Cuando se le enseña cualquier tipo de pecado, se está cometiendo un pecado de escándalo. Se está enseñando a un ser humano inocente a pecar. El Señor dice, ¿no? Al que escandalice, enseña a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en el profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Y luego dice, si tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelo, etc. Y cuando termina de esta enseñanza dice así: cuidado con despreciar a uno de estos niños pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Miren, con qué claridad dice que ya desde niño los niños tienen unos ángeles. Por eso la tradición cristiana de enseñar que tenemos un ángel que se lo llama custodio o un ángel de la guarda, un ángel protector,
no es un invento piadoso de alguna señora que se le ocurrió eso. Está revelado Mateo capítulo 18. Y además son testigos de todo lo que hacen con los niños, los mayores, sobre todo si les enseñan a pecar. En cambio, qué maravilla aquellos que tienen un amor especial y cuidan a los niños y les enseñan desde chicos a acercarse a Dios. Sus ángeles también son testigos de esa obra de bien que uno les hace. Toda nuestra vida discurre en la presencia de los ángeles. Es muy bueno tenerlo presente. De los ángeles buenos y bajo el ataque de los ángeles malos, de Satanás. Si alguno quisiera documentarse un poco más, yo me traje aquí, tengo copias, de una serie de artículos titulados El fenómeno del satanismo en la sociedad contemporánea, que fueron una serie de trabajos muy profundos, muy preocupantes también, que se publicaron en el Diario Oficial del Vaticano, que se llama L'Osservatore Romano, que es el órgano oficial donde la Iglesia Católica publica sus documentos, ¿verdad? Bueno, pues a principios de 1997, en los meses de enero y febrero, salió una serie de estudios en los cuales la Iglesia Católica ha querido advertir a todos sus fieles y también a todo el mundo interesado que no solo la existencia del demonio es real y está en marcha, sino que también existe el culto del satanismo, es decir, personas que prefieren pedirle favores al demonio más que a Dios, cosa que puede ocurrir. El demonio puede hacer favores, que no son gratuitos, por cierto. Y eso con mucha pena, pero lo vemos, ¿no? Pero es bueno saberlo. Y si alguna vez hay la impresión de que hay alguna influencia satánica en la vida de uno, es muy bueno pedir a los sacerdotes las oraciones del exorcismo. Es decir, que los libren, que los liberen de las influencias diabólicas, ¿no? Para eso existe. Bueno, padre, realmente el tema daría para mucho más. Muchísimo. Pero estamos limitados, Sí. así que... Con esta bibliografía yo creo que de vez en cuando uno puede documentarse un poco más. El catecismo, la Biblia, ¿verdad? Gracias por todo, padre. Hasta luego.